La Iglesia celebra hoy la memoria de los santos mártires Carlos Lwanga y compañeros, que en Uganda sufrieron una violenta persecución a causa de su fe, por la cual rechazaron de acondescender a los indignas órdenes del rey. Bueno, hoy la palabra nos habla precisamente de vida eterna y de testimonio. En la primera lectura, Pablo se presenta como elegido para anunciar el Evangelio. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. El Evangelio es portador de vida y de salvación, salvación que ha llegado a Pablo y a Timoteo con la manifestación de Jesucristo. Dice: por la manifestación de nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio. A causa del Evangelio, él soporta sufrimientos, está preso en Roma a causa del Evangelio, y no se avergüenza de ser testimonio del Evangelio, convencido de que Dios no lo defraudará. Por eso dice que yo sé bien en quién tengo puesta mi fe, que estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Por esto Pablo exhorta a Timoteo a que no se avergüence de dar testimonio, a ser partícipe de los sufrimientos por el Evangelio. Los mártires de Uganda son un ejemplo de esto. Pablo invita a Timoteo a reavivar la gracia de Dios. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Y le recuerda la vocación que ha recibido. Dios nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia, que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. En el caso de Timoteo, no solo se habla de la llamada a la salvación, de la vocación, sino también del carisma ministerial que ha recibido por la imposición de las manos de Pablo. Para nosotros, es una llamada a recordar el momento de nuestra confirmación, pues en ese momento se nos impusieron las manos y se nos otorgó el don del Espíritu Santo cuando recibimos el crisma. Reavivemos nuestro bautismo, nuestra confirmación, como apóstoles de Cristo para defender y difundir la fe, para anunciar el Evangelio, según la vocación propia que el Señor nos ha dado a cada uno, quien está casado, casado, quien está soltero, soltero, quien es sacerdote, pues como sacerdote, quien es seminarista, como seminarista, según el estado en que te encuentres. Ahora, ¿por qué toda esta exhortación a evangelizar? ¿Por qué? Porque hay gente que hoy necesita una palabra, que hoy vive, pero está muerta internamente. Gente que piensa en suicidarse, gente que no se ha encontrado con alguien que le anuncie el amor de Jesucristo, que la acepta, que te acepta así como eres, que te ama profundamente, que tiene poder para darte vida, alegría verdadera, y no pasajera, sino eterna. De esto habla el Evangelio de hoy, que es el de los 7 hermanos que tuvieron la misma mujer, uno tras el otro, con el objetivo de dar descendencia al otro, porque en el pueblo de Israel existía la ley del levirato. La viuda que no tenía hijo varón se casaba con su cuñado, y el primer hijo se consideraba como si fuera del difunto, y recibía la parte de herencia del difunto. El objetivo de esto era perpetuar la descendencia y garantizar la estabilidad de los bienes familiares. El dejar descendencia era una forma de permanecer en vida después de la muerte. Era una forma de dejar tu marca sobre la tierra, de vivir en el recuerdo de alguien, porque el hombre tiene un miedo profundo a la muerte, a irse a la nada, a desaparecer. Los saduceos eran personas muy a tierra, pues no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna. Ellos solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia y no veían en ellos palabra alguna sobre la vida eterna. A estos hombres Jesús les dice: estáis en gran error. Existe la vida eterna. En el cielo no hay marido ni mujer. Por eso se recibe el sacramento del matrimonio hasta que la muerte los separe. Dice Jesús: ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Jesús lee ese fragmento del Éxodo a la luz de la resurrección. Si tú haces alianza con Dios, si Dios es tu Dios, no puedes irte a la nada y simplemente pudrirte en la tumba. Dios es la eternidad de Abraham, la eternidad de Isaac, la eternidad de Jacob. Si es tu Dios, si haces alianza con Él, Él será también tu eternidad. De modo que no importa a qué edad mueras, no importa si has tenido hijos o no, no importa si has hecho grandes riquezas o no, si tienes a alguien que herede lo que dejes, nada de eso importa, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. A aquellos cristianos que dudaban de la resurrección, Pablo les decía: si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía, vana es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Ahora bien, Cristo ha resucitado, y eso hemos celebrado en esta Pascua durante 50 días. Ánimo, levanta los ojos al cielo. Alabado sea Jesucristo.